Eran poco más de las 7 de la tarde cuando Andrés tomó una decisión que, en ese momento, no le pareció importante. No estaba nervioso. No tenía prisa. No sentía peligro. Simplemente respondió un mensaje. Un gesto cotidiano. Uno de esos que hacemos sin pensarlo 2 veces. Pero esa respuesta fue el primer eslabón de una cadena que cambiaría su vida durante meses. Andrés tenía 32 años y atravesaba una etapa silenciosamente difícil. No era una tragedia visible, no había dramas extremos, pero llevaba tiempo acumulando pequeñas derrotas. Meses antes, la empresa donde trabajaba había reducido personal y su puesto fue uno de los que desapareció. Desde entonces, sus días se habían vuelto repetitivos. Despertar tarde. Enviar currículums. Esperar respuestas que no llegaban. Algunas semanas hacía trabajos esporádicos. Otras, nada. Vivía solo en un apartamento pequeño, con muebles justos y gastos ajustados. No le faltaba comida, pero tampoco le sobraba tranquilidad. Esa tarde, después de horas frente al ordenador, cerró el portátil con frustración. Ninguna respuesta. Ninguna llamada. Solo silencio. Fue entonces cuando su teléfono vibró. El número no estaba guardado. No tenía foto. No tenía nombre. El mensaje decía: Hola, vimos tu perfil y creemos que encajas perfectamente en una oportunidad remota. Trabajo sencillo, pagos rápidos. Andrés lo leyó 2 veces. No era la primera vez que recibía algo así. Normalmente los ignoraba. Pero esa frase, pagos rápidos, se quedó resonando en su cabeza. No porque fuera ambicioso, sino porque necesitaba estabilidad. Pensó en cerrar la conversación. Pero respondió. La persona al otro lado contestó casi de inmediato. Usaba un lenguaje correcto, educado, profesional. Le explicó que se trataba de una empresa que buscaba apoyo temporal para tareas digitales sencillas. Revisar información, validar datos, clasificar contenidos. Nada ilegal. Nada extraño. Le dijeron que podía probar durante 3 días sin compromiso. Que si no le gustaba, podía dejarlo sin problema. Andrés aceptó. Le pidieron crear una cuenta en una plataforma interna. Solo un correo electrónico y una contraseña nueva. Nada más. No le pareció peligroso. No había documentos. No había pagos. Solo tiempo. El primer día fue sorprendentemente normal. Las tareas eran simples. Pequeños encargos que no llevaban más de 10 minutos. Y al final del día, recibió una transferencia. No era mucho dinero, pero era real. Estaba ahí. El segundo día ocurrió lo mismo. Andrés empezó a relajarse. Pensó que tal vez había juzgado mal este tipo de oportunidades. Tal vez no todo en Internet era una trampa. Tal vez, después de tanta mala suerte, algo empezaba a cambiar. Incluso se permitió imaginar cómo sería si aquello se convertía en algo estable. No lo sabía, pero ese pensamiento fue otro pequeño giro del destino. El tercer día, el contacto volvió a escribirle. El tono había cambiado. Era más cercano, más humano. Le hablaron de confianza, de compromiso, de crecimiento. Le dijeron que había demostrado ser responsable y que, si quería, podía acceder a tareas mejor pagadas. Pero había un requisito. Una verificación. Nada alarmante, según ellos. Un paso estándar para desbloquear niveles más altos. Consistía en adelantar una pequeña cantidad de dinero que sería devuelta junto con el pago de una tarea mayor. Andrés se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. Algo no encajaba, pero no era una alarma clara. Era solo una incomodidad leve. Y esa incomodidad competía con otra sensación más fuerte, la esperanza. Pensó en el dinero que ya había recibido.
Pensó en el tiempo perdido buscando trabajo. Pensó en lo cansado que estaba de desconfiar de todo. Aceptó. La transferencia salió de su cuenta esa misma noche. Esperó una confirmación que no llegó. Pensó que era normal. Se fue a dormir. Al día siguiente, escribió para preguntar si todo estaba bien. No hubo respuesta. Horas después, volvió a escribir. Nada. La plataforma dejó de cargar. El enlace ya no funcionaba. El número desde el que le escribían había desaparecido. Andrés entendió lo que había pasado. Había sido una estafa. Al principio, lo asumió como una pérdida puntual. Un error. Algo que le dolía, pero que podía superar. El dinero no era una fortuna, pero sí lo suficiente como para desestabilizarlo. Lo que no esperaba era lo que vino después. Durante los días siguientes, empezó a recibir correos extraños. Avisos de intentos de acceso. Solicitudes de recuperación de contraseñas que él no había hecho. Alguien estaba entrando en sus cuentas. Había usado el mismo correo para varias plataformas. En algún momento, también había repetido la contraseña. Nunca le había pasado nada, hasta ahora. En menos de una semana, tuvo cargos que no reconocía, accesos desde dispositivos desconocidos y notificaciones constantes. La estafa no había terminado. Solo había comenzado. Andrés pasó días enteros llamando a bancos, cancelando tarjetas, cambiando contraseñas, explicando lo mismo una y otra vez. Cada llamada era una mezcla de vergüenza, rabia y agotamiento. Dormía mal. Comía poco. La ansiedad empezó a aparecer. No solo había perdido dinero, había perdido control. Semanas después, al revisar uno de los informes de seguridad, descubrió algo inquietante. Uno de los accesos no autorizados se había hecho desde su misma ciudad, a pocas calles de su casa. No sabía si era una coincidencia. No sabía si significaba algo. Presentó una denuncia. La policía tomó el caso, hizo preguntas, tomó notas. Pero no prometieron resultados. Nunca los hubo. El caso quedó archivado, como tantos otros. Con el tiempo, Andrés logró estabilizarse. Consiguió otro empleo. Pagó deudas. Recuperó parte de la calma. Pero algo había cambiado. Nunca volvió a responder mensajes de números desconocidos. Nunca volvió a creer en oportunidades fáciles. Nunca volvió a pensar que una decisión pequeña no podía tener consecuencias grandes. A veces, todavía recuerda ese momento exacto. Las 7 de la tarde. El teléfono vibrando. El mensaje en la pantalla. Y se pregunta qué habría pasado si hubiera hecho lo que siempre hacía. Nada. No todas las decisiones que cambian una vida son grandes. Algunas duran solo segundos. Un mensaje. Un clic. Una respuesta. Y a veces, el destino no llega como advertencia. Llega disfrazado de oportunidad.